Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, a este jueves de tutorial. Ya sabes que todos los jueves, sagradamente, hay videíto nuevo en el canal, así que si no sabías, no te lo pierdas, debes estar pendiente todos los jueves, hora Colombia, 2 p.m. Y solamente dale suscribirte, activa la campanita de las notificaciones y YouTube te avisa cada vez que suba el video. Aquí tenemos a Burbuja de las chicas superpoderosas. Quedó espectacular, me encantó el resultado, quedé enamorada. Yo sé que me van a decir, maestra, sigue haciendo las otras chicas superpoderosas, pero mis chicas, el tiempo no da abasto, no nos da abasto para tantos personajes, así que yo sé que con este patrón y con este cuerpo puedes realizar a las otras dos, solamente cambiando los tonos, los colores, lo puedes hacer y lo puedes lograr. Adquiere el patrón escrito, mis chicas, adquiéranlo, les motiva a que lo adquieran. Aquí en la descripción les dejo siempre el enlace. En todos mis videos van a encontrar en la descripción el link para que adquieran el patrón escrito del diseño que les muestro en cada video. Así que adquiérelo, apoya mi trabajo, sería un placer y te agradecería montones. ¿Cómo vamos a trabajar a nuestra burbuja? Burbuja nos mide 22 centímetros, mis chicas. Está tejida con hilo de 2 milímetros de grosor y está tejida con la aguja 3 milímetros. Solamente utilizo la 2.5 milímetros en detalles que necesito queden bien ajustados y pequeñitos, como los ojos, toda la parte de los ojos, la tejí con la 2.5. Del resto está con la 3. Y, mis chicas, necesitamos hilo celeste, negro, blanco, tono piel, tono amarillo. Todos esos gramos de cada color, aquí en la descripción te dejo la lista de materiales para que vayas y los adquieras. Es súper fácil de trabajar. Mira, por detrás tenemos su cabellito, sus coletitas, sus pepitas, sus burbujitas. Los ojitos son súper fáciles de trabajar, mis chicas. Ah, y necesitaremos también fieltro, la tela fieltro. Esto lo vamos a pegar con silicón frío o caliente. ¿Listo? Puedes utilizar fieltro, goma eva, lo que más se te facilite, es lo que siempre utilizo en los tutoriales. Si ya has tejido conmigo en otros videos, ya lo conoces y ya tienes experiencia en eso. Nos queda así de preciosa con su faldita. La faldita está ahí incrustada en el cuerpo. A medida que lo vamos tejiendo, va saliendo la faldita. El cuerpo base, todo su cuerpecito, cabeza y bracitos está aquí en esta parte 1. Y en la parte 2 trabajamos el cabello y las terminaciones, la expresión, todo en la parte 2. También te recomiendo, si eres principiante y no sabes coser los brazos, por ejemplo, en esta oportunidad los brazos son separados y debemos coserlos, el cabello también debemos coserlo. Si eres principiante y no sabes hacerlo, te recomiendo mi otro canal que se llama Angélica Amigurumis. Angélica Amigurumis, mis chicas. En la descripción les dejo el link del canal. Es un canal donde les enseño y les subo tutoriales muy básicos para principiantes, ¿listo? Como complemento o anexo a este canal está ese para las que están empezando y quieren ver cómo se cose, todas las costuras, los demás detallitos. Ahí paso a paso, con mucha calma, les explico todo lo que es necesario para comenzar la técnica amigurumi. Entonces se los recomiendo, por allá también suscríbanse, por allá también comenten qué les parece y dejen sus cariñitos por allá por ese canal también. Bueno, mis chicas, vamos a arrancar con el tutorial sin antes agradecerles, como siempre, por estar aquí, por ver hasta acá y escríbeme en los comentarios qué te parece este diseño que les he creado de burbuja y cuál les gustaría que les compartiera. Escríbeme en los comentarios y arranquemos con nuestra preciosa burbuja. Bueno, mis chicas, vamos a iniciar primeramente con los piecitos o las piernas. Vamos a realizar dos exactamente iguales, vamos a hacerlo en blanco y comenzaremos a tejer con un anillo mágico. Antes de iniciar con la explicación de cada una de las rondas, quiero recordarte que aquí nuestra pantalla en YouTube nos facilita también colocar subtítulos, como quitarlos, puedes quitarlos si te hacen estorbo, también puedes ampliar la imagen con tus dedos si estás en un dispositivo como un celular
Y también, mis chicas, pueden ajustar la velocidad del video, colocarlo más lento, colocarlo más rápido. Todo eso nos lo deja hacer YouTube aquí en la plataforma. Así que puedes ayudarte con estas herramientas. También indicarte que lo puedes trabajar en espiral, no subiendo con una cadena cada ronda, sino en espiral también lo puedes hacer. El patrón es exactamente el mismo. Vamos a realizar dentro de este anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico jalando la hebrita inicial y comenzaremos la ronda número 2. Como ustedes saben, yo cierro con un punto deslizado en el primer punto que haya realizado en esa ronda y subo con una cadenita. Para la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Aumentos son 2 puntos en el mismo lugar, ¿no? Eso es un aumento. Y debemos hacer en todos los 6 puntos para que nos queden en total 12 puntos al terminar la ronda. Aquí yo ya la estoy terminando y pasando a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a realizar una secuencia o un patrón. Vamos a tejer primero un punto y en el siguiente hacemos un aumento. Esta es la secuencia o el patrón a repetir por toda la ronda. Lo volvemos a hacer un punto y luego un aumento. Y así por toda la ronda. Un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta obtener 18 puntos en total. Y ahora pasamos a la ronda número 4, teniendo estos 18 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 4 hasta la ronda 15. Vamos a tejer 12 rondas tejiendo estos mismos 18 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos, solamente vamos a tejer los 15 puntos que ya tenemos en cada una de las rondas. Ya te indiqué que hasta la ronda número 15. En esa ronda 15 yo ya tengo la primera aquí, mira, ya la rellené, le introducimos relleno. Y cuando llegues a esa ronda 15 cortas la hebra y realizas la segunda exactamente igual como estamos trabajando acá. Pero en esa segunda pierna no vas a cortar la hebra porque vamos a unir con esta primera y trabajar el cuerpo. Así que vamos a tejer estas dos piernas exactamente iguales y a tenerlas rellenadas. Cuando ya tengan las dos piernitas, mis chicas, vamos a realizar 2 cadenas al aire. No vamos a cortar la hebra como te indiqué para que la tengamos ahí. Y vamos a tejer 1 y 2 cadenas al aire. Y vamos a unir a la primera pierna por algún lateral. Vamos a trabajar ahora la primera ronda de nuestro cuerpo. Mira, vamos a tejer 15 puntos que tenemos en esta pierna, 18, perdón. Vamos a tejer, vamos a subir con una cadena y esta será la espalda de nuestro cuerpo. Vamos a tejer 18 puntos que tenemos acá en la primera pierna, vamos a ir tejiéndolos. Y cuando llegues y des toda la vuelta y llegues a las cadenas, pues aquí en las cadenas vamos a tejer 2 puntos en las cadenas, luego pasamos a tejer los puntos de la segunda pierna y por último por la parte de atrás realizaremos 2 cadenas más, 2 puntos más en las 2 cadenas que tenemos ahí. En total en esta ronda 1 vamos a tener 40 puntos, mis chicas, y vamos a tejer desde la ronda 2 los mismos 40 puntos, ya te indico hasta qué ronda. Así se va viendo ya nuestro cuerpo. Vas a tejer 2 rondas, la ronda 2 y la ronda 3.
3 ronditas llevamos del cuerpo con 40 puntos cada una. Vamos a pasar a la ronda número 4, donde vamos a realizar unas disminuciones con este hilo blanco. Vamos a realizar 8 puntos. Esta es la secuencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando tengas los 8 puntos, vamos a realizar una disminución. Y esto lo vamos a repetir hasta terminar la ronda. 8 puntos nuevamente y una disminución. En total te quedarán 36 puntos, ¿vale? Vamos a trabajar con el tono celeste. Cuando terminemos esta ronda, terminamos y cambiamos al hilo celeste, que ya les muestro cómo lo hacemos, y trabajaremos esos mismos 36 puntos pero en celeste. Acá tengo ya terminado el último punto o la última ronda, y en este último punto de la ronda voy a cambiar de hilo. Tengo el punto sin terminar, lo dejo a la mitad, no he traspasado la hebra, ya la corté, la dejé cortita, y voy a introducir esta hebra celeste. Voy a cerrar ese último punto con esta hebra celeste, cierro ronda o comienzo la ronda si estás trabajando en espiral. Y vamos a realizar una ronda escondiendo estas hebras, tejiendo los mismos 36 puntos que tenemos anteriormente. Vamos a ir tejiendo de esta forma, escondiendo y trabajando los puntos que ya tenemos. Cuando termines esta ronda, vamos a realizar una rondita de punto deslizado. ¿Listo? Ya te muestro. Ya terminé la ronda y voy a comenzar puntos deslizados. Son puntos deslizados los que hago como si fuera punto enano, punto raso, también le llamamos. Solo es traspasar la hebra hasta el final y ya quedan nuestros puntos rasos. Voy a ir haciéndolo por todo alrededor hasta terminar. Cuando termines, vamos a enhebrar ahora el hilo negro, y trabajando con hilo negro comenzaremos la parte como del vestido, el cinturón, y esto lo dejaremos, esta hebra delantera de los puntos lo dejaremos para trabajar la parte de la faldita cuando ya tengamos el cuerpito terminado. Al terminar vamos a dejar la hebra celeste por delante. Yo no la voy a cortar porque pues vamos a trabajar al terminar el vestidito o la faldita, así que lo voy a dejar aquí por delante, pero si tú la quieres cortar y luego enhebrar para trabajar la falda, también lo puedes realizar. Vamos a tomar no los puntos deslizados que acabamos de hacer, eso los vamos a dejar sin tocar, quietitos, y vamos a levantar un poco y vamos a tomar la hebra que tenemos en los puntos de la ronda celeste, en los puntos bajos anteriores, así que no vamos a tocar los puntos deslizados. Listo, vamos a tomar en los puntos bajos que tenemos ahí atrás y vamos a enhebrar el hilo negro. Vamos a trabajar esta rondita con los 36 puntos que tenemos, pero en hilo negro. Voy a dejar la hebra celeste por acá a un lado, sin tocar, sin esconder, y voy a ir buscando esos puntos de atrás, sin tocar los puntos deslizados, para ir haciendo en negro la ronda número 7. Con mucha calma vamos a ir buscando esos puntos. Terminada esta ronda 7, pasamos a la ronda 8, donde ya vamos a trabajar normal tomando todo el punto, pero vamos a hacer la secuencia de disminuciones de 7 puntos y una disminución. 7 puntos, una disminución, hasta terminar te quedarán 32 puntos. Después de que tejas esa ronda de disminuciones, tejerás la ronda 9 y la ronda 10. Son dos rondas que vamos a tejer de 32 puntos. Y se va a ver así. Vamos a ir rellenando nuestro cuerpo muy bien. Y ahora haremos la última ronda de disminuciones de color negro. Vamos a realizar el patrón de 6 puntos, una disminución. Y lo vas a repetir por toda la ronda para que te queden 28 puntos en total.
Así se va a ir viendo. Yo también voy a realizar esta ronda de disminuciones, que es la ronda número 11, y tejeremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego hacemos una disminución y así vamos a repetir hasta terminar la ronda. Al terminar vamos a dejar la hebra cortada y vamos a retomar la parte de la faldita en esta ronda, creo que es la ronda número 6 del cuerpo, donde hicimos estos puntos deslizados que se notan acá celestes, y dejamos la hebra celeste acá. Vamos a retomar porque quiero hacer la faldita antes de continuar y terminar el cuerpo, porque cuando está completamente todo relleno pues se nos dificulta un poco más hacer los puntos y demás. Giramos las piernas hacia arriba y por esas hebras de puntos deslizados vamos a tomar el punto deslizado, esta hebra de aquí abajo, y vamos a realizar la secuencia de 8 puntos y un aumento, repitiendo hasta el final, y te quedan 40 puntos porque aquí teníamos 36, ¿ok? Entonces vamos a enhebrar, vamos a comenzar acá haciendo una cadena y comenzaremos a trabajar punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y si ven que se facilita más porque no hemos terminado el cuerpo, entonces podemos ir acomodándonos, y 8, y acá vamos a hacer un aumento y lo vamos a repetir hasta terminar. Luego desde la ronda 2 de la faldita comenzaremos a trabajar los mismos 40 puntos que nos van a quedar acá, y ya te indico desde la ronda 2 hasta qué ronda que nos dé el largo deseado para la falda. Mira qué bella se va viendo ya nuestra faldita. Vas a tejer después de esa ronda de aumentos 4 rondas más de esos 40 puntos, ¿listo? Sin aumentos ni nada, hasta la ronda 5, y nos queda esta faldita ya a la altura que nos gusta y que a ella lo usa y le gusta. Así que vamos ahora a continuar ya aquí donde llevábamos el cuerpo, donde paramos la parte negra. Vamos a soltar el último punto porque aquí vamos a necesitar cambiar de hilo y introducir el celeste, que ya corté aquí en la parte de atrás la hebrita larga para poder esconder con la aguja lanera entre los puntos. Y aquí donde tengo el hilo negro voy a introducir el hilo celeste y vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que se vea un poco prolijo nuestro cambio de color? Y es que primero vamos a hacer, tomando la hebra trasera de los puntos negros, vamos a ir realizando puntos deslizados. Mira, así, todos los puntos deslizados, estas hebras las dejamos atrás para esconderlas posteriormente. Y vamos a hacer esta ronda, que es la ronda número 12 del cuerpo, con puntos deslizados. Vamos ahora a trabajar teniendo ya terminados los puntos deslizados. Ahora, tomando la hebra trasera de esos puntos deslizados, vamos a hacer la ronda número 13. Vamos a tejer los 28 puntos que tenemos aquí en esta ronda, tomando esa hebra trasera de los puntos deslizados. Ahí ya se ve un cambio de color un poco más prolijo, y posteriormente voy a darte las indicaciones para las siguientes rondas. Recuerda que debes ir rellenando muy bien el cuerpo. En la ronda 14 vas a hacer el patrón de 5 puntos y una disminución, repitiendo hasta el final para que nos queden 24 puntos. Y en la ronda número 15 vamos a tejer en la secuencia de 4 puntos y una disminución, repitiendo hasta el final. Te quedarán 20 puntos. Cuando hayas terminado vamos a tejer la última rondita de hilo celeste. Vamos a tejer los mismos 20 puntos que nos quedan en esta ronda y rellenamos muy bien. Vamos a cambiar de hebra porque comenzaremos a tejer la cabeza, pero no vamos a cortarla, sino que, bueno, la celeste sí, pero no vamos a dejar
cuerpo y cabeza separados, sino que vamos a continuar aquí mismo introduciendo el tono piel para comenzar la cabeza acá mismo en el cuerpo. ¿Listo? Así que vamos a ir a ello. Cuando termines, vamos a pasar a tejer la parte de la cabeza con el tono piel. Así que al terminar vas a introducir el hilo piel y vas a realizar la primera ronda de su cabeza, que va a ser puntos deslizados. Tomando solo la hebra trasera de los puntos celestes, hacemos puntos deslizados por toda la ronda. Esa sería la ronda 1. En la ronda 2 hacemos una secuencia o un patrón a repetir, y es un punto, un aumento, un punto, un aumento, repitiendo hasta el final y tomando la hebra trasera pero de los puntos deslizados que hicimos ahorita en la ronda 1. Y al terminar, como yo acá, te van a quedar 30 puntos en total. Así que vámonos para la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a tejer la secuencia de ahora 2 puntos y un aumento, o aumento y 2 puntos, aumento y 2 puntos, 1 y 2. Esto lo voy a ir repitiendo hasta terminar toda la ronda, aumento y 2 puntos, 1 y 2. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. Para la ronda número 4 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final, y te quedarán 50 puntos. En la ronda 5 hacemos 4 puntos aumento y repitiendo hasta el final llegaremos hasta 60 puntos. Así se ve la cabeza hasta la ronda número 5, mis chicas, con los 4 puntos aumento de 60 puntos. Vamos para la ronda número 6 y vamos a hacer la secuencia que vamos a repetir toda la ronda. Será la siguiente. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos un aumento. Esta será nuestra última ronda de aumentos. 9 puntos, un aumento que vamos a repetir hasta el final de la ronda para que nos queden 66 puntos en total. Luego trabajaremos a partir de la ronda número 7 los mismos 66 puntos que tenemos. Ya no haremos más aumentos, vamos a hacer rondas la cantidad necesaria, son bastantes para trabajar la altura de la cabeza. Y teniendo ya la altura, pues iniciamos con rondas de disminuciones. Pero por ahora vamos a tejer desde la ronda 7 en adelante los 66 puntos. Para la cabeza, y mira, ya alcancé la altura deseada, vas a tener que tejer desde la ronda 7 hasta la ronda número 20. En total son 14 rondas. Y cuando tengamos esas 14 rondas, comenzaremos rondas de disminuciones. Te las voy a decir para que las vayas repitiendo la secuencia o el patrón que te indico en cada una de ellas y contando los puntos que te indico deben quedar al finalizar toda la ronda. Para la ronda número 21, que es la que sigue acá cuando terminemos, vas a hacer la secuencia de 9 puntos, una disminución, y repitiendo esa secuencia nos quedan en total 60 puntos. Luego en la ronda 22 vas a tejer la secuencia de 8 puntos disminución, repitiendo hasta el final te quedan 54 puntos. En la ronda 23 vas a hacer 7 puntos disminución, repitiendo te quedarán 48 puntos. En la ronda 24 vas a hacer 6 puntos disminución, repitiendo esto hasta el final te quedan 42 puntos. Así vamos a ir disminuyendo de manera ordenada la secuencia. Si te fijas, en cada ronda vamos quitando un punto entre las disminuciones. Para la ronda 25 sería la secuencia de 5 puntos disminución y nos quedan 36 puntos. En la ronda 26 hacemos 4 puntos disminución
y se nos va cerrando ya la cabeza. Nos quedan 30 puntos y debemos colocar soporte interno si quieres y ves que la cabeza tiene mucho movimiento. Colocamos una barrita de silicón grueso, un palito de balso, alambre si lo deseas dentro de la cabeza que abarque hasta el cuerpo y la mitad de la cabeza y que nos dé firmeza. También debemos rellenar. Ahí en la ronda 26 nos quedan 30 puntos. En la ronda 27 hacemos 3 puntos, una disminución, repitiendo hasta que termines la ronda para que te queden 24 puntos. En la ronda 28 hacemos 2 puntos, una disminución y vas repitiendo hasta el final y te quedan 18 puntos. La ronda 29 es un punto, una disminución. Repitiendo hasta el final nos quedan 12 puntos y ya lo último es hacer disminuciones completamente en toda la ronda para que se cierre la cabeza. Vamos a hacerlo, no vamos a colocar ojos porque ya sabemos que los ojitos son tejidos. Normalmente en los otros amigurumis colocamos los ojitos de seguridad antes de empezar rondas de disminuciones, pero aquí los ojitos son cosidos, así que no hay problema. Vamos a rellenar muy bien la cabeza y la vamos a cerrar, ¿listo? Y vamos a realizar los brazos. Ya les muestro cómo queda cerrada y continuamos con los brazos. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Así se ve la cabeza ya toda rellenada, terminada. Mis chicas, dejé una hebra larguita para con la aguja lanera terminar de cerrar bien esta abertura. Ahora nos disponemos a tejer los brazos, mis chicas. Vamos a realizar 2 exactamente iguales. Vamos a dejar el cuerpo a un lado, a un costado, y nos disponemos a trabajar lo que son los bracitos. Así como te voy a enseñar a tejer este, vas a hacer el otro exactamente igual. Vamos a realizar dentro del anillo mágico, utilizando el tono piel, 6 puntos. 3, 4, 5, 6. Teniendo los 6 puntos, cerramos el anillo mágico y voy a tejer la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a realizar la secuencia de un punto y un aumento. 1 y un aumento. Y lo voy a repetir. 1 y un aumento. Una vez más, un punto y luego un aumento. Así nos quedarán 9 puntos en total. Y pasamos a la ronda número 3. Vamos a tejer estos mismos 9 puntos. Ya teniendo la ronda 3, tejemos ahora la ronda 4 tejiendo 2 puntos, 1, 2 y haciendo un aumento. Y lo repetimos. 2 puntos, 1, 2 y aumento. Así hasta terminar y que nos queden 12 puntos en total. Luego vamos a tejer, mis chicas, la ronda 5 y la ronda 6 con esos mismos 12 puntos que nos quedan. 2 rondas de las 5 a las 6 con los 12 puntos. Pasamos a la ronda número 7, donde vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer 1, 2 puntos y ahora hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir. 2 puntos, 1, 2 y disminución. Lo vas a repetir hasta el finalizar la ronda y te quedarán nuevamente los 9 puntos que teníamos al inicio o en las rondas iniciales. 2 puntos, una disminución y aquí ya he llegado y vamos a trabajar desde la ronda 8, mis chicas, hasta la ronda 15. Vamos a trabajar esas 8 rondas con estos 9 puntos que nos quedan acá en la ronda 7. Y terminaríamos ahí en el brazo. Yo ya tengo el primero, mira cómo queda. Así nos debe de quedar. Vamos a rellenar hasta la mitad. Solo vamos a introducir relleno hasta la mitad del brazo.
Y cuando termines, pues dejas la hebrita larga para poder coser con ella a los costados del cuerpo. Voy a terminar esas 8 rondas de los 9 puntos que te indico aquí para tener mi segundo brazo. Y los dejamos a un lado. Vamos a dejar hasta acá la parte 1, mis chicas. Ya tenemos el cuerpo base, lo que es la cabeza, el cuerpo, los bracitos. Vamos a dejarlo hasta acá y pasaremos a la parte 2. En la parte 2 vamos a hacer el cabello, los ojos, las coletas. Es algo muy importante lo que nos resta, porque es ya darle la mirada, la expresión de nuestra preciosa burbuja. Entonces no te lo puedes perder para que terminemos este proyecto. Si eres principiante en tejer los amigurumis y necesitas de pronto una ayuda, un consejo, mirar cómo coser los brazos, que es lo que nos toca ahorita para poder iniciar en la parte 2, necesitamos ya iniciar con los brazos cosidos. Vamos a coserlos aquí al lateral, dejando unas 2 rondas de celeste limpias, y en la base de la segunda empezar la costura del brazo y el otro en este otro lado. Si crees necesario, te puedes ayudar con mi otro canal. Yo tengo otro canal de YouTube, no es este en el que estamos, sino es otro canal que se llama Angélica Amigurumis, y ahí les enseño todo lo básico, todo lo primordial, lo principal para coser amigurumis, todo cuando estás iniciando esta técnica. Así que aquí en la descripción encuentras el link del otro canal para que vayas y lo visites y mires los tutoriales que tengo ahí de cómo coser brazos, cómo coser cabeza, bueno, todo eso que nos ayuda muchísimo. Entonces ahí les dejo, mis chicas, para que vayan y se pasen por allá. También dejen sus cariñitos, su like, su suscripción, sus comentarios, bueno, todo por allá también. Entonces pasemos a la parte 2, mis chicas, para terminar nuestra preciosa burbuja. Nos vemos, bye bye.